Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. Y es que no sé si a vosotras también os pasa que nunca sé qué regalar a un hombre. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un neceser para regalarle a un hombre, en San Valentín, para el Día del Padre o en algún cumpleaños. Mirad qué original. La tela imita las placas de acero galvanizado. Está dividido en dos espacios, para así poder poner, por ejemplo, los utensilios de afeitar por un lado y los artículos de aseo personal por el otro, como jabón, colonia y demás. ¿Os gustaría aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitáis 4 piezas de la tela protagonista, de 22 centímetros por 35. 4 piezas de la tela que usemos para el forro, de 22 por 35 también, y luego 4 piececitas pequeñitas de 2,5 por 4 centímetros que harán el final de lo que son las cremalleras, y 2 cremalleras de 35 centímetros o más. Y luego necesitaríamos el patrón de lo que es el bigotito, que lo tendréis también para descargar en descripción, además de todas las medidas. Y el lote trae todo lo que he mencionado anteriormente y trae también lo que es el bigotito ya recortado. Y con todo esto vamos a comenzar. Vamos a empezar con los materiales, ¿vale? Que como vamos a medir para que sepáis lo que tenéis que cortar. Tenéis que cortar 4 piezas de la tela protagonista de 34 por 22 centímetros, ¿vale? De esta he cortado 4 unidades. Y luego necesitaríamos otras 4 unidades para el interior, que yo he elegido esta oscurita, que es muy sufrida, de la misma medida, que sería el forro, ¿vale? Ya tenemos 4 y 4. Y necesitaríamos 2 cremalleras de la medida de ancho, que son 34, de 34 centímetros o más, ¿vale? 2 cremalleritas. Ya he cortado los finales de carrera, que los he hecho de 3 centímetros por 6 centímetros, que bueno, esto luego se ajustará a la medida que queramos. Y luego yo he sacado un prototipo del bigotito, ¿veis? Este es el que yo me he hecho y yo lo he cortado, lo tengo ya cortadito, ¿veis? Y lo primero que vamos a hacer es poner lo que es el bigote en su sitio. Vamos a comenzar. Cogemos uno de los rectángulos, el que más nos guste. Vamos a coger este, que es el que más limpito está. Y vamos a empezar con el bigote. Que para hacer el bigote, pues yo lo que suelo hacer siempre es marcar el centro. Marco el centro aquí y el centro así. Y de esa manera sabemos dónde está el centro, ¿veis? Teniendo eso en cuenta, pues sabemos que tendríamos que poner el bigotito ahí, ¿vale? Porque luego aquí viene la cremallerita y aquí viene la parte de abajo y lo vamos a poner ahí o ligeramente más arriba del centro, porque luego las bolsas suelen asentar. Entonces cuando asientan es como que la parte de abajo tiende a asentar y no se vería centrado. Entonces digamos que lo vamos a poner del centro un poquito más arriba. Si ese es el centro, pues en vez de ponerlo aquí, que sería el centro, pues lo voy a poner justo el piquito del bigotito ahí. ¿Veis? Está un poquito ligeramente, pues vamos a ver cuánto está exactamente. A 7 del filo y a 9,5 del filo. Ligeramente más hacia arriba. Vale, ahora lo que vamos a hacer, cogerlo con unos alfileritos. No vamos a pinchar en medio, porque en medio luego se van a ver porque esto es piel y se va a marcar toda la puntada. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Y escogiéndolo, pero ligeramente en las esquinas. Ahí sería. Con estos 3 me vale. Nos vamos a ir a la máquina y vamos a pasarle un pespunte a todo el contorno. Bueno, ya lo tenemos pasado y ahora lo que vamos a hacer, siempre que hagamos un pespunte decorativo, de contorno, de lo que sea,
queda muy feo el punto atrás. Entonces lo que vamos a hacer es echar los hilitos hacia atrás, que simplemente tiramos de estos dos, haciendo que el hilito de atrás, o sea, el hilito de adelante pase atrás. Si no pasara, porque a veces se hacen nuditos, pues simplemente cogéis una agujita y lo metéis para adentro. Pues ya tenemos el bigote. Lo hemos pasado súper bien con la máquina. En alguna parte, si veis que no pasa, pues tiráis un poquito de ruletita y ya está. Bueno, vamos a preparar lo que es la cremallera. Y esto es de esta manera. Lo vamos a coser así, en ambas cremalleras, quiero decir. Vamos a pasarle un pespuntito, así. En la otra también. Y ahora vamos a calcular lo que queremos dejar. Bueno, yo más o menos calculo que le vamos a dejar una cosita así, no más. Entonces, sabiendo eso, me vengo aquí y la vamos a poner, a ver, más o menos por aquí. Ahora medimos lo que es la parte útil que va a quedar, para que tengáis un poco una idea. Porque luego a veces me preguntáis, y yo ya no me acuerdo a veces me preguntáis, ¿y cuánto hay que dejar? ¿Y cuánto mide la cremallera? A ver, no sé cómo. Y yo de esas cosas no me acuerdo. Así es que lo voy a ir midiendo para que lo tengáis en cuenta vosotras. A ver, la parte útil que nos va a quedar de cremallera son unos 29 centímetros. ¿Vale? Así vais más sobre seguro. Vale, pues vamos a coser. En este lo vamos a preparar igual. Nos vamos a ir a coser esto a la máquina y volvemos. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a cortar aquí, vamos a cortar estas piececitas y aquí esto que sobra. Muy bien. Y ahora vamos a sentar un poquito las costuras. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es afinarlo hasta dejarlo exactamente como la cremallera de ancho. Así. Y así. Y ahora lo ajustaremos de largo, porque de largo evidentemente le sobra bastante. Lo hacemos con la otra también. Muy bien, pues ya lo tenemos. Buscamos que nos quede centradita. Sería así. Y vamos a ponerle alfileres. Así, de esta manera. Y comprobamos de que nos queda la misma cantidad de un lado y de otro. Perfecto, nos quedan igual. Vale, ahora lo que vamos a hacer es coser el forro a la vez. Que cosemos uno, cosemos el otro. Como ya lo tenemos filo de la cremallera en el filo de la tela, es simplemente ir cogiéndolo a la vez. Este con este. Lo podemos hacer en 2 veces, pero como esta tela tiene tanto cuerpo que creo que no va a ser complicado, que va a ser fácil hacerlo así. Si no, lo hacemos en 2 partes. Primero cosemos la cremallera y a continuación el forro. Pero yo creo que va a ser bastante fácil hacerlo de un tirón. Vamos a cortar aquí un poquito y aquí otro poquito. Vale, vamos a coger
la otra también, ya tenemos lo que es la parte de adelante, y vamos a hacer el otro neceser, porque son como dos neceseres juntos. Entonces vamos a repetir lo mismo con el otro. Bueno, lo preparamos igual que el otro y nos vamos a la máquina. Con ayuda del rodillito vamos a sentar las costuras, porque esta tela de aquí y esta yo prefiero no plancharlas, porque son como muy sintéticas, esta sobre todo, y me da miedo que se estropee. Esta tela es como especial antimanchas, como de tapicería de coche, en plan, pero tiene una cosa que es eso, que esto no admite plancha o poquita, ¿vale? Esta no la he probado a planchar, pero esta sí. Y no lo recomiendo. De todas maneras, este material es que es una pasada de eso. Es antimanchas y se plancha simplemente con el rodillito, se queda planchado. Vale, pues ya tenemos esta. Vamos a montar la siguiente parte de cada uno de los neceseres. Vamos a hacer este. Igual, lo mismo que hemos hecho antes, vamos a repetir la operación, que es, y vamos poniendo por aquí alfileres de esta manera. Así, y una vez que lo tenemos así, vamos con este y lo cogemos al filo y lo pasaremos los dos a la vez. Aquí muy bien, preparamos este y preparamos este de la misma manera y nos volvemos a ir a la máquina y volvemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ya hemos pasado lo que son los neceseres, pero vamos a sentar la costura. Esta costura de aquí vamos a hacer así, un pespuntito, y de esa manera lo que hacemos es que aseguramos esta telita hacia abajo para que nunca interceda ni se meta en medio de los dientes de la cremallera. ¿Vale? Vamos a pasar este pespuntito y volvemos. Bueno, ya tenemos los dos neceseres cosidos. Están así abiertos, no están terminados, pero tenemos el forro de ambos, ¿vale? Entonces, la cremallera siempre va en este sentido, hacia allá. Entonces tenemos que mirar que los dos nos queden en el mismo sentido el carro, ¿vale? El cursor. Entonces, lo vamos a poner de esta manera. Ponemos uno encima de otro y desplegamos hacia atrás, quedando así, de esta manera. A ver, para que lo veáis bien. Esto sería el forro, ¿vale? La parte de arriba, el forro de la parte de arriba, el forro de la parte de atrás y la parte de atrás, ¿vale? Y este está entero aquí, ¿vale? Lo ponemos encima de esta manera y lo echamos todo hacia atrás, porque ahora mismo vamos a trabajar esta zona. Lo vamos a poner bien encaradito, emparejando bien aquí. Voy a poner unos alfileres para que no se me muevan, mientras que marco y mientras coso aquí, porque ahora lo que vamos a hacer es unirlos uno al otro, así y así. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer aquí un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo de una superficie, a ver, vale, vamos a empezar por abajo y así lo tenemos más claro. Vamos a hacer un rectángulo parecido al de la regla, un poquito quizás más ancho de arriba. Ahí lo vamos a marcar como a unos 6 centímetros del filo.
Vamos a hacer unas marquitas. Y a 7 del lateral. A 7 del lateral. Vamos a marcar a 6 del filo y a 7 del lateral. Y hacia arriba unos 10 centímetros. Ahí lo vamos a dejar. Nos va a quedar 5. Sí, exactamente, nos va a quedar repartida la formita. Muy bien, ese es el rectángulo que tenemos que coser. Nos vamos a ir a la máquina, ahora sí, vamos a ponerle más cantidad de alfileres. Ahí. Al final el rectángulo ha quedado de 19,5 por 10, a 6 centímetros de la parte de abajo y a 7 de los laterales. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos cosidito. Vamos a quitar estos alfileres porque ahora hay que ponerlos en otra parte. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que va a ser, vamos a cerrar primero un neceser y a continuación el otro. Vamos a tener la precaución muy importante de abrir las cremalleras porque, a ver, vamos a meter primero, bueno, el orden da igual, primero uno en otro, eso da igual, pero a ver. Vamos a cerrar primero, si queréis, este. Vamos a hacer así con todo, lo vamos a doblar así. La cremallera abierta, muy importante. Lo vamos a meter así y lo vamos a meter todo dentro de este. Y entonces vamos a cerrar primero este y el forro. Vamos a coserlo. Vamos a empezar a cogerlo desde arriba, muy importante, para que el corte este... ¿Os acordáis que antes os dije que no lo cosierais hasta el final? Y es por esto mismo. Ese centímetro que tenemos nosotros ahí es precisamente para retirar el forro y coser... A ver si lo puedo explicar. Coser desde aquí, o sea, desde este trozo a este. Esta pieza de aquí no la vamos a coser, porque luego nos va a hacer la base plana, totalmente plana arriba y nos va a quedar muy bien. No sé si desde aquí se ve. Yo quiero que se queden justo ahí en el filo, ¿vale? Entonces yo sé que tengo que coser desde el alfiler, desde ahí. Ahí no me tengo que subir. Entonces, desde ahí... Y vamos al otro ladito. Bueno, vamos a meter esto para adentro que se nos ha movido. Así. Este para acá. Así. Así. Y ahora este hacia abajo. También. Yo prefiero que si quedará un pequeño desnivel, prefiero que quede aquí abajo, porque abajo se disimula, pero que nunca os quede el desnivel arriba, ¿vale? Entonces, yo siempre empiezo por aquí arriba la cremallera y coso de aquí hacia abajo y del otro extremo hacia abajo y luego hago la base, porque esta pieza nunca puede quedar descuadrada. Entonces, si empiezas por aquí, si hubiera un descuadre, que se vaya a la parte de abajo. Que no tiene por qué, pero si lo hubiera o hubiese de, yo qué sé, de 2 milímetros, pues que quede abajo. ¿Veis? Aquí hay un pequeño descuadrillo ahí de que de 2 milímetros. Bueno, pues prefiero que se quede abajo, que no se ve. Así. Es que con que le haya metido a ese ladito un milímetro más o 2, pues el descuadre se queda aquí.
Vale, vamos a coser esta parte del neceser, porque son dos, y luego cosemos el otro. Y vamos a coser a la vez el forro, que el forro es lo mismo. Aquí siempre utilizo el prensatelas de cremallera para poder pegarme, porque a lo mejor con la otra patilla pues no me deja. Entonces, si hiciera falta, me meto con el prensatelas de la cremallera y luego lo continúo con la normal, pero para poder pegarme ahí muchas veces utilizo el pie de cremallera. Lo mismo, lo vamos a preparar y vamos a dejar la parte de abajo no entera, pero bueno, giramos un poquito la esquina y dejamos aquí pues como esta tela tiene bastante cuerpo, pues yo que sé, un palmo vamos a dejarle. Muy bien, pues vamos a la máquina y volvemos. Bueno, pues ya lo tenemos cosidito. No hemos tenido que cambiar el prensatelas aquí. ¿Veis cómo queda? En ningún momento paso por encima y continúo, porque hay una gran diferencia de cómo queda terminado y cómo quedaría terminado si lo pasáramos a continuo. Se quedarían como las esquinas de la cremallera como así metidas hacia adentro, muy raro, muy raro. Nunca lo hago de esa manera porque no me gusta el acabado, ¿vale? Bueno, vamos a darle la vuelta y a ver... Bueno, antes de dar la vuelta voy a hacerle aquí esto en la puntita. Si os habéis dado cuenta, no le he puesto nada de guata ni nada, porque este material no necesita nada. Es antimanchas, tiene cuerpo, está muy bien para este tipo de cosas. Al no coger nunca hasta arriba, pues queda súper bien, ¿eh? La puntita. Vamos a por la otra, a ver qué tal. Espero que haya quedado guay. Vamos a sacar primero. Ya tenemos uno. A falta de cerrar el forro, por supuesto. Pero ya tendríamos uno. Ya tenemos uno. Qué chulo. Va a quedar súper chulo. Que me encanta. El tamaño y todo es súper chulo. Bueno, vamos a hacer el otro, que me emociono. Vale, abrimos la cremallera y lo hacemos de esta manera. En este caso, el que va a quedar dentro va a ser este, que ya está montadito, que simplemente vamos a hacer así. Y así, para que quede en el interior y no nos moleste. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a poner aquí uno para que no se nos mueva. Y vamos a empezar como hicimos en el otro, de aquí para abajo. Este es el punto más importante. Vale, ahí. De aquí para abajo. Muy bien. El forrito lo mismo. Tenemos que coser los laterales y aquí dejar un palmo. ¿Vale? Vamos a pasarlo a la máquina y volvemos. Ya lo tenemos cosidito. En este lo que he hecho ha sido, ¿veis? Redondear un pelín la esquina. No es nada, pero seguro que se nota. Vamos a ver. Pues sí, creo que me gusta más. Así un poquito más redondita la esquinita. Este sería el otro. ¿Cuál os gusta más? ¿La esquinita así un poquito matadita o más de piquito? Se nota poco, pero bueno, sí se nota, ¿no? Vale, pues voy a matarle un poquito la esquina aquí a este también y ahora vuelvo. Ahora sí, vamos a cerrar el forrito. El descubrimiento del siglo. Me ayuda muchísimo esta maquinita. Porque hay veces que hay agujas que es que no hay manera, ¿eh? A lo mejor no porque tengan el agujero pequeño, pues porque lo tengan, yo qué sé, porque
Que hay veces que yo enhebro antes una con el agujero pequeño que una con el agujero grande. Es que hay algunas agujas que no puedo. Y con esto me va súper bien. Bueno, vamos a cerrar el forrito. Lo voy a cerrar a mano. Porque, sobre todo porque teniendo en cuenta que es en la parte de abajo, se va a ver mucho si lo hacemos a máquina. Y en muy raras ocasiones cierro yo un forro a máquina. Vamos a ir cerrando a mano. La puntada invisible, como ya me habéis visto, que lo hago siempre. Bueno, ya lo tendríamos terminado. La tela es súper agradecida de trabajar, ya que no tenéis que planchar en ningún momento. Y como tiene bastante cuerpo, no ha sido necesario ni poner estabilizador ni guata. Y además, esta tela es antimanchas. Con esta tela son todo ventajas. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal para no perderos nada. Además de darle un me gusta y dejar vuestra opinión en los comentarios. Espero que os haya gustado este proyecto y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego!